la página en blanco y la página llena. ¿Qué quiero decir con esto? El primero, cuando nos sentamos frente a una página en blanco, es el terror de qué escribo, qué pongo, qué cuento, cómo lo van a leer, qué van a pensar cuando lo lean. Y cuando termino de escribir, que estoy por publicar, me surgen exactamente las mismas preguntas. ¿Habré contado bien la historia? ¿Qué van a pensar cuando me lean? ¿Qué va a decir de mí el otro? Y eso es un poco el planteo que quiero hacer con mis invitados para ver qué piensan cada uno. Vuelvo a repetir que aquellos que quieran subir a la charla, unirse a la charla, acá tienen el link donde poder entrar. Vamos a comenzar por Carmen. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Muchas gracias, César. Gracias por invitarme. Eh, sí, como tú decías, a mí se me presentan esos dos temores. Tanto, mi primera pregunta es, ¿les gustará lo que estoy escribiendo? Yo estoy escribiendo ya, ¿no?, un libro que, como, como también lo has mencionado varias veces, es un libro que ya estaba dentro de mí. Un libro que estoy sacando, o sea, que estoy sacando de muy dentro de mí y para mí es muy importante, me hace sentir muy intensamente. Eh, Más mi pregunta es, ¿a los demás les gustará? ¿No? Van a poder sentir lo que yo quisiera transmitir? Sí. Y también por otro lado, la otra pregunta, ¿no? O sea, la otra, a veces me siento muy inspirada y dejo que mi mano simplemente la dejo actuar y escribe y escribo y todo fluye. Sin embargo, hay otras veces, pues que no pasa nada y que me quedo en blanco. Borges decía siempre que él se enteraba de lo que escribía cuando leía a sus críticos. Por supuesto era una ironía porque Borges era muy irónico, pero es verdad. Todo lo que tú escribas, el otro lo va a entender porque va a leer con su cultura, con su historia. Cada vez que leemos, incluimos en lo que estamos leyendo nuestra cultura y nuestra historia. No es lo mismo que tu libro o tu cuento o lo que estés publicando lo lea alguien español, nacido en España, que alguien en Argentina o alguien en Colombia o en México. Porque cada uno tiene una cultura atrás de sí, tiene una vivencia y va a interpretar lo que tú escribas a su modo y forma. Y eso es lo excelente. Y eso es lo internacional que estamos viviendo hoy en día. Que ya no es para escribir para el vecino. No le voy a contar la historia al vecino del barrio o al vecino de la ciudad o al vecino del país. Entonces tengo que ampliar incluso hasta explicar cosas de personajes que por ahí los demás no conocen o conocen diferentes cuando escribo. Y eso es un poco, pero hay una realidad absoluta que se da ahora en este siglo. Atrás de cada escritor hay cientos de millones de personas que quieren leer esa historia. Ya no es como antes que había un poquito de gente para cada tema. Ahora, si a alguien le interesa escribir una historia, es porque hay cientos de personas atrás que quieren leer esa historia. Esa es un poco para romper esos miedos. Pensemos en esos miles de personas que están atrás de querer conocer la historia que estás escribiendo. Porque comparten tu forma de pensar. Cuando uno compra un libro de poesía, es porque le gusta la poesía, si no, no lo compro. Entonces, atrás de ese poeta que escribió ese libro, hay un montón de lectores de poesía que quieren leer poesía. Con los cuentos de historia pasa lo mismo, con las novelas de detectives o de misterio pasa lo mismo. Entonces, cuando uno está por sentarse a escribir frente a la página en blanco, tiene que pensar en esos cientos o miles de personas que van a leer lo que uno escribe y van a encontrar en ese papel lo que uno quiso poner y lo que ellos quieren leer también. Eso es un poco la respuesta. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Pero, ¿sobre qué estás escribiendo? ¿Sobre qué escribiste?
Estoy escribiendo acerca de una experiencia personal mía. Se trata de mis vivencias o las vivencias que tuve y que tuvo toda mi familia en torno a la enfermedad de mi madre hasta su final, de una manera muy positiva. Es un tema que lo tengo muy dentro, que lo tengo, ¿no? Y que sale solo, y que sale solo, ¿no? Y entonces, cuando lo que decía, muchas veces la mano se me va y yo no la dirijo en absoluto, va sola, completamente sola, ¿no? Y todas esas sensaciones, todas esas emociones, todo lo que yo estoy sintiendo, me gustaría que las personas lo vivieran de una manera positiva, tan positiva como yo lo estoy viendo en este momento, ¿no? Como yo lo estoy viviendo y como lo vivimos también. Es perfecto porque entonces cuando escribas tenés que estar pensando en ese lector que está pasando por la experiencia que tú pasaste. Por eso compró ese libro. Es decir, alguien que no pasa por esa experiencia probablemente el libro no le interese, pero el que lo compró es porque realmente está pasando por una experiencia parecida y ese es el que quiere leer ese libro. Entonces, cuando escribas tenés que estar pensando justamente en esa persona que está viviendo lo que tú viviste, qué consejos, cómo explicarle, cómo hacer que él vea lo que tú viste desde la parte positiva de esa experiencia, que mucha gente por ahí la ve como negativa, pero que si le podemos dar un área positiva a todo eso es muy importante. Realmente que sí, César, porque tanto en ese momento, hace 5 años, como actualmente, puedo ver cómo esa experiencia que de alguna manera se ve como negativa, ha podido ser tan positiva, ha podido ser tan positiva y sacar tantas cosas, tantas enseñanzas. Y justamente por eso, al verlo y sentirlo así, sé que puede ayudar a muchas personas. Por eso se lo Perfecto. estoy escribiendo, sí. Bien, bien, bien. Tú vives en Madrid, pero eres Perú, de Perú. sí, Perfecto. soy peruana. Nos pasa un poco, la inmigración latinoamericana justamente da esa ventaja de poder vivir en diferentes países con nuestro idioma utilizando diferentes herramientas hoy en día tecnológicas. Ya. Y me encanta que digas que el español se está volviendo un idioma literario. Me Sí. encanta eso, sí. Sí, tuvimos una pelea grande con los franceses, pero creo que le vencimos. Entonces ya el español hoy en día es mucho más literario que incluso que el inglés, que es más comercial. Ujú.